Bueno, muchas gracias por la invitación al padre Carlos y al equipo de Pastoral Social. Yo me voy a detener en las implicancias de esta exhortación para el campo educativo. Como punto de partida, perdón que me voy a atener a los papeles para no pasarme del tiempo. Como punto de partida, me parece importante analizar ese determinado estilo evangelizador que marca estos 10 años y comienza con este primer documento, y el diagnóstico de la cultura contemporánea que hace, que fue enriquecido y complejizado luego en las futuras encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti. A partir de ese diagnóstico se da un desarrollo de un proyecto educativo que, nuestro entender, se da a lo largo de todo el magisterio de Francisco y culmina en el Pacto Educativo Global convocado en el año 2019, que no vamos a entrar porque nos vamos a detener un poco en estas semillas que aparecen en Evangelii Gaudium y todas las implicancias que han tenido a lo largo de múltiples documentos, gestos, alocuciones, participaciones que él tuvo y que tienen una proyección universal en su pontificado, y que tal vez podríamos remontar algunos inicios en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida en el 2007, que se van desarrollando a lo largo de esta década. Y es una propuesta educativa la que él propone, que excede los límites del sistema educativo formal y hace referencia a la reconstrucción de un pacto educativo entre la familia, la sociedad y el Estado, que se ha roto por culpa de la exclusión y que debe ser reparado. Algunos rasgos comunes que encontramos en el enfoque, los acentos y el estilo con el que Francisco analiza la cultura contemporánea y sus desafíos al campo educativo podrían sintetizarse en 6 aspectos. Primero, el camino pedagógico del ver, juzgar, obrar que transita los textos, no desde diagnósticos parciales, ni juicios abstractos, ni utopías irrealizables, sino desde el sufrimiento concreto de los excluidos que genera la cultura tecnocrática. Segundo, la visión integradora y sistémica. Los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse en forma aislada, dice Francisco. En Laudato Si nos va a decir: todo está conectado. Y esto implica pensar en forma conjunta un modelo de desarrollo alternativo. Tercero, el estilo comunicacional, directo, cordial, sencillo, dialógico, universal y al mismo tiempo concreto y situado. Cuarto, la apuesta a la esperanza, tanto en el proceso educativo que supone todo cambio cultural profundo, como en su construcción estratégica, el camino del diálogo. Quinto, la comprensión de que la diversidad no solo no es un obstáculo para la unidad, sino que por el contrario le es indispensable, es su horizonte de posibilidades. La unidad y la diferencia no se excluyen. Y por último, la invitación a inspirar y sostener procesos inclusivos, y no aferrarse a conclusiones o resultados calculables y medibles del paradigma tecnocrático. Esto me parece que atraviesa y es una propuesta educativa transversal en todo el magisterio. Este estilo evangelizador tiene directas implicancias educativas e inspira un estilo pedagógico, como decíamos, que prioriza sobre las estructuras, las normas y las costumbres la inclusión, el acompañamiento, el involucramiento, la escucha, el diálogo, el discernimiento. Encontramos el análisis de la crisis cultural contemporánea, ya incipiente en Evangelii Gaudium, que hace referencia a algunos aspectos que luego se van complejizando y enriqueciendo en los documentos posteriores.
aspectos que toma en Evangelii Gaudium son el relativismo y el individualismo, que dificultan generar proyectos colectivos, los fundamentalismos que conducen a la violencia, la superficialidad que se queda en lo exterior y lo provisorio, lo aparente que oculta lo real, el deterioro de las raíces culturales debido a la globalización, los riesgos de burocratización de la acción pastoral, la crisis cultural profunda que atraviesa la familia como todas las comunidades y vínculos sociales, y la saturación de datos en una sociedad de la información que no permite una jerarquización ni el reconocimiento de la dimensión ética. En palabras de Francisco, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Las encíclicas sociales, Laudato Si' y Fratelli Tutti, enriquecen este primer diagnóstico con una perspectiva, diríamos, o podríamos decir, más universal. Los rasgos de la cultura contemporánea se sintetizan en Laudato Si' en 5 denuncias claras: el individualismo, el consumismo, la exclusión, el abuso del poder y el lucro desmedido, que conspiran en contra de una ecología integral, de una sociedad más justa y de una cultura del encuentro y del cuidado. Ambas encíclicas nos muestran las sombras de un mundo cerrado que atraviesa una crisis antropológica existencial, una crisis socioambiental, una cultura del descarte y una globalización de la indiferencia, y nos invitan a reconstruir el sueño de la fraternidad universal a través de un camino educativo que nos despierte y abra el corazón al llamado interior del buen samaritano. Una mirada particular reciben en Evangelii Gaudium las culturas urbanas y el desafío pastoral y educativo de llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, evangelizar los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Esta referencia a las culturas urbanas nos recuerda también a Aparecida, cuando decía Dios vive en la ciudad, y que animaba con esto una búsqueda abierta, flexible y creativa de caminos nuevos para responder a los desafíos situados en cada comunidad. Así como hay una referencia particular a las culturas urbanas, también en Evangelii Gaudium se incluye este anuncio evangelizador a las culturas profesionales, científicas y académicas. Propone el diálogo entre teología, ciencias y experiencias humanas, y en este sentido expresa: las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Nosotros creemos que Evangelii Gaudium es un primer paso hacia ese proyecto educativo que nos convoca a un cambio cultural profundo y que se expresa en los gestos, las palabras y las acciones de estos 10 años de pontificado, que marcaron una agenda eclesial, la sinodalidad, y una agenda universal signada por la fraternidad y la amistad social. Ya en Laudato Si' nos decía que la propuesta educativa debería generar un pensamiento distinto, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Yo finalizo con algo que se publicó por la Confederación Interamericana de Educación Católica en el 18, que se llama El Proyecto Educativo de Francisco, que reúne 17 discursos del Papa al mundo de la educación y que nos muestra los ejes centrales de este proyecto que de alguna manera se inicia y se le da un estilo particular desde Evangelii Gaudium. En los textos se renueva a nivel global, con otro lenguaje y señalando problemáticas contemporáneas, muchas orientaciones que ya estaban presentes en la conferencia de Aparecida. Los discursos son breves, de un tono pastoral, cuasi coloquial, dirigido a actores concretos del mundo educativo. Señala realidades y problemáticas que deben enfrentar los actores y los exhorta a transformar esas realidades con compromiso solidario a la luz del mensaje evangélico.
A través de la lectura de estos 17 textos, 17 mensajes de Francisco, podríamos destacar 3 ejes centrales. Primero, la opción preferencial por los pobres y el tema de la justicia. Cuando se dirige a los actores del mundo educativo, vuelve a recordar que el pacto educativo entre escuela y sociedad se ha roto por el fenómeno de la exclusión. Exhorta entonces a crear una comunidad que no eduque dentro de los muros, que vaya a las periferias y enseñe a cuidar al más pobre. Les pide a las universidades que se pregunten ante la globalización del paradigma tecnocrático, ¿dónde está tu hermano? Y propongan debates que generen alternativas para un mundo más justo. Sitúa a la universidad como lugar no solo de la ciencia, sino de la sabiduría para formar en el discernimiento y el compromiso solidario con el bien común. Exhorta a crear una educación inclusiva que no seleccione en forma elitista y que reflexione y actúe ante la crisis socioambiental que atravesamos desde una perspectiva no solo pastoral, sino ético-política. La segunda característica de esta propuesta educativa se refiere al desarrollo integral, personal y social. Dice Francisco: les deseo a todos un buen camino juntos, un camino que haga crecer en los 3 idiomas que una persona madura debe saber hablar: la lengua de la mente, la lengua del corazón y la lengua de las manos. Pero armoniosamente, es decir, pensar bien lo que se siente y lo que se hace, sentir bien lo que se piensa y lo que se hace, y hacer bien lo que se piensa y lo que se siente. Promueve así escuelas abiertas a su territorio, al desarrollo de sus comunidades, que tiendan puentes solidarios hacia los problemas de la familia y del entorno para restaurar ese pacto educativo que se había quebrado o que se ha quebrado. Escuelas que integren conocimientos científicos con arte, deporte y valores, pero que nos lleven a la compasión, al cuidado del medio ambiente y de los otros, y construyan proyectos solidarios que sean procesos que se extiendan a través del tiempo y trasciendan sus muros. Tercero y último eje, la paz entendida como cultura del encuentro y del diálogo. Las ideas centrales que se reiteran son: favorecer en cada comunidad educativa la armonía en la diversidad, recuperar la convivencia, la amistad y el diálogo para crear una cultura del encuentro adentro y afuera de la escuela, con ciudadanos procedentes de otras culturas, de otras religiones, de otras tradiciones. Educar para aprender unos de otros. Francisco, ante el fenómeno migratorio, exhorta a las instituciones educativas católicas a mostrar el rostro de un nuevo humanismo y recuerda los 4 pilares de la Iglesia: acoger, proteger, promover, integrar. Exhorta asimismo una cultura del diálogo a través de la creación de redes y de puentes entre las escuelas y las asociaciones y movimientos comunitarios e instituciones civiles, para romper con la lógica de la exclusión y la marginación. Finalmente, para concluir, podríamos decir que en Evangelii Gaudium podemos encontrar las semillas de esta propuesta educativa que a nuestro entender culmina hoy en el Pacto Educativo Global. Pero bueno, eso será para un próximo encuentro. Gracias.